Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de Observatorio de Recursos Humanos que, como veis en pantalla, pues se va a centrar en talento tecnológico, ese talento que todos queremos, estemos en el tipo de empresa que estemos y en el sector que estemos, porque este talento es transversal y tenemos muchos problemas de reclutamiento. Estábamos hablando con nuestros ponentes antes de iniciar la sesión, que es un problema complejo, porque el talento tecnológico, evidentemente, ahora es un talento más joven, tiene unas expectativas determinadas y las organizaciones son temas complejos. Sabemos que tenemos que adaptarnos en cierta medida, sabemos que ellos también se tienen que adaptar y lo importante, fijaros, es tener información para saber cómo nos tenemos que adaptar. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy con la presentación de los resultados de este estudio de talento STEM que ha organizado Selecta Digital. Y están con nosotros Olaya Puga, ella es Talent Manager de esta compañía. Bienvenida, Olaya. Muchísimas gracias. Deseando conocer a ver si nos descubrís algo nuevo en este complejo mundo de la atracción del talento que no tiene nadie. Y María José Moya, también ella es Talent Advisor de Selecta Digital. Bienvenida, María José, también. Un gusto, muchas gracias. Estupendo. Pues bueno, ya tenemos la pantalla con la presentación proyectada. Como siempre, os enviaremos este material junto con el vídeo editado y un resumen, una noticia resumen de la sesión de hoy. Cualquier duda que tengáis podéis hacerla a través de la opción preguntas y respuesta de Zoom o bien a través del chat. Es más cómoda la opción de la pregunta-respuesta, pero también estaremos atentos al chat por si alguno os resulta más cómodo. Y yo trasladaré las preguntas a las ponentes. La presentación va a discurrir en un formato diálogo para que sea más amena la proyección de los datos. Y simplemente, pues, Olaya, te cedo a ti primero los textos. Yo sigo atenta a las participaciones de los asistentes. Pues muchísimas gracias por tu presentación y bueno, a todos los que estáis aquí presentes, a todos los asistentes, también agradeceros, bueno, que nos acompañéis en esta sesión que esperamos que os resulte interesante. Comentaros que desde Selecta Digital, como consultora de recursos humanos especializada en perfiles tecnológicos y digitales, y al estar nuestros equipos formados por consultores que utilizan herramientas avanzadas y adaptadas al sector tecnológico, pues y contando además con una base de datos de más de 10.000 candidatos utilizando un ATS específico, hemos decidido realizar este estudio de profesionales TIC para conocer mejor a estos perfiles, ¿no? Y poder compartirlo con todos vosotros. Creemos que con estos datos, los que sois responsables de recursos humanos y bueno, y también para vuestras empresas, podáis y podamos ser conscientes de la realidad actual dentro del talento tecnológico y digital. Y ahora que tenemos el porqué, María José, ¿cómo hemos hecho este estudio y qué hemos conseguido con él? Pues Olaya, muchas gracias. Te cuento lo primero, la ficha técnica del estudio. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, nosotros tenemos en Selecta Digital, entre otras cosas, como ya lo comentaste, una base de datos de más de 10.000 candidatos. Y hemos usado esta misma para contactar a las personas y hacerles diferentes preguntas que nos han permitido llegar a algunas conclusiones específicas que les vamos a compartir el día de hoy. Es un estudio muy relevante, ya que no lo hemos hecho de manera aleatoria. Lo hemos hecho específicamente a profesionales tecnológicos y digitales que nos va a permitir darles unos resultados acerca de la realidad del mundo digital y tecnológico. Como todos saben, en la actualidad las empresas se enfrentan a dificultades para encontrar y retener el talento tecnológico, así como para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado laboral y los responsables de recursos humanos desempeñan un papel clave en esto. Con este estudio hemos conseguido saber acerca de las motivaciones para el cambio de los profesionales tecnológicos, saber la modalidad actual de trabajo que ellos prefieren y por qué la prefieren, y saber qué esperan de un proceso de selección y cómo esperan que sean, qué duración esperan que tengan este proceso de selección. A lo largo de estos 40 minutos vamos a compartir con ustedes, primero, información detallada sobre la situación del talento TIC. Segundo, datos sobre el día a día del profesional tecnológico. Y por último, la opinión de estos en el proceso de selección. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la satisfacción de los profesionales tecnológicos en la empresa. Analizando los perfiles del sector tecnológico y digital, hemos identificado algunos factores determinantes sobre lo que motiva a un profesional. Hay que tener en cuenta que la selección de estos perfiles es diferente y además, debido a la escasez, tal y como hemos comentado anteriormente, son más demandantes que el resto. Cabe destacar que el talento más joven tras la pandemia tiene determinados requisitos que no son innegociables
y que algunas y otras veces algunas empresas están de acuerdo, otras no. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, teniendo todos estos factores, los colaboradores del mundo tecnológico y digital tienen un promedio de duración de 5 años en la empresa actual, pero esto va a depender un poco de la generación en la que se encuentran, de la generación a la que pertenecen. Actualmente, el promedio de satisfacción con su trabajo actual es de 6,6%. Entonces, Olaya, ¿cuál es la media general en España de su nivel de satisfacción? Claro, estos datos, María José, tal y como lo que estabas indicando, se desvían con respecto a la media actual que tenemos en España o es muy semejante, ¿no? Porque estamos centrados en los perfiles tecnológicos y digitales y a mí me gustaría saber si esto va un poco alineado con cómo está en el resto, ¿no? de los perfiles con respecto a la media global de España. Pues te cuento, Laia, en España, de acuerdo a un estudio realizado por el Eurostat, a nivel general, los trabajadores cuentan con un nivel de satisfacción del 53,9%. Vemos que es una diferencia como de un 5%. Sin embargo, en el 2017, la cifra era de 47,4%, por lo que podemos ver que ha aumentado la satisfacción también a nivel general. Sin embargo, en el año 2022, la modalidad laboral creció un 45% respecto al año anterior en España. Es decir, la gente se está cambiando más de trabajo. Esto también habla de una nueva forma de vida, de búsqueda de desafíos y no necesariamente de la satisfacción en la empresa en la que se trabaja, sino que las personas ahora están más adaptadas al cambio, están buscando un cambio. Pero entonces, María José, ¿qué es lo que motiva a los candidatos? ¿Cuál es la motivación para los candidatos? Vale, aquí les vamos a contar principalmente 4 factores. Hay varios, pero nosotros creemos que estos son los más relevantes. El primero, tener un proyecto desafiante y estimulante. Se debe ofrecer un proyecto interesante con tecnologías punteras que supongan un reto para estos perfiles. A estos profesionales los motivan los proyectos innovadores que supongan un desafío y que requieran también soluciones creativas que incluyan la tecnología. Por ejemplo, proyectos en la nube son muy interesantes para los candidatos o también proyectos de inteligencia artificial. Son proyectos que los atraen muchísimo. También la cultura y los valores de la empresa. Una plantilla motivada comienza desde la fase de contratación, desde la fase de reclutamiento. Las empresas con una cultura sólida atraen a más candidatos, ya que la gente quiere trabajar para una empresa con buena reputación. Por ejemplo, el proceso de onboarding es bastante importante para generar esa sinergia entre los nuevos empleados y la empresa. Es la primera cara que le dan al candidato, por decirlo de alguna manera. Una compensación competitiva y beneficios. Las recompensas económicas desempeñan un papel importante en la motivación de estos profesionales. Y por último, también la flexibilidad. Cada vez se busca más un balance entre la vida personal y la vida profesional. Los perfiles tecnológicos suelen trabajar con metodologías ágiles, por lo tanto, una vez ellos tienen definidos sus KPIs, sus objetivos, lo que buscan es la flexibilidad a la hora de comenzar y terminar de trabajar. Se han incrementado las ofertas un 38% aproximadamente de las que ofrecen trabajo a remoto. Entonces, bueno, la globalización y la pandemia han cambiado un poco la mentalidad con respecto al trabajo presencial. La posibilidad de trabajar de manera remota también es una manera de mostrar confianza en el candidato, de mostrar confianza en el trabajador y en su respectiva y en su responsabilidad respecto con él. Entonces, Olaya, quería hacerte una pregunta. Ahora que estamos hablando sobre la flexibilidad, ¿cuál es la modalidad actual de trabajo que prefieren estos perfiles que han contestado los candidatos? A ver, tal y como lo que has estado comentando, ¿no? Ahora, lo que se desprende de los datos que has estado dando, ¿no? Es que ha habido un cambio en los últimos años, ¿no? Es decir, una transformación en el paradigma de las modalidades de trabajo. Es evidente que el efecto COVID supuso un antes y un después en nuestras vidas, en la manera de comunicarnos, por ejemplo. Y esto ha afectado también a las empresas, que de algún modo las ha transformado, ¿no? Provocando un cambio en la estrategia y organización hacia la digitalización. Ha desafiado a los líderes empresariales a hacer 3 cosas a la vez: organizar la vuelta al trabajo, comprender y aprovechar los avances que ha realizado durante la crisis y trazar un nuevo camino a seguir, incluyendo en su estrategia nuevas modalidades de trabajo.
Los datos del estudio lo deja patente. Algo más de la mitad de los profesionales TIC encuestados trabaja de forma remota todos los días laborales. Tal y como aparece en la gráfica, como podéis ver, coincide además este tipo de modalidad con la deseada también. Más del 60% de los encuestados desean que el trabajo sea por 100% remoto, siendo la modalidad presencial la menos deseada y la menos utilizada por estos perfiles. Hablamos de no más de un 6%. Yo creo que son datos relevantes, ¿no? De cómo en los últimos años esto ha cambiado. Antes era impensable que una empresa trabajase o se plantease una modalidad en remoto. Hoy forma parte de nuestro día a día. Claro, Laia, es verdad que la flexibilidad juega un papel clave en los profesionales TIC, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta el salario. Debemos saber poner ambos factores sobre la balanza, como tú lo comentas. Actualmente, de acuerdo al estudio que realizamos, el promedio ponderado de satisfacción con respecto a su salario actual de los candidatos es de un 6,03%, y en cuanto al salario bruto, es un 22,58%. De los encuestados afirma ganar de 20.000 a 30.000 euros. Esta puntuación nos lleva a preguntarnos qué debemos de tener en cuenta para establecer este salario, cuáles son las características claves para establecerlo. Y además debemos tener en cuenta la modalidad de trabajo. O sea, además de tener en cuenta esta modalidad, debemos de tener en cuenta 3 cosas. Lo primero, debemos tener una investigación de mercado. Es importante contar con estudios salariales acorde al tamaño de la empresa. Es decir, no es lo mismo una empresa pequeña a una multinacional. También debemos de tener en cuenta el sector y el nivel de facturación. Pues no es lo mismo, ya que al tener mayor facturación pueden otorgarle al candidato, digamos que un poco más de salario, ¿no? Para poder tener una idea, en el caso de que no podamos acceder a un estudio salarial de gran impacto, existen informes de industria y también existen bases de datos de informes salariales en donde podemos tenerlos basados. Por otro lado, también es importante definir el nivel de responsabilidad, el nivel de toma de decisión y el nivel de competencias de la posición. Aquí es importante resaltar que no estamos otorgando un salario a una persona, no. Estamos otorgando un salario a una posición, independientemente de la persona que sea. Luego, también tenemos que tener en cuenta la educación y las certificaciones. Tomar en cuenta las competencias que va a necesitar la persona para desarrollarse en el puesto. Considera tanto habilidades blandas, pero también habilidades técnicas. Y acá en las habilidades técnicas está incluida la parte de la formación académica del candidato, las cualificaciones que debe tener y también las especializaciones. Por ejemplo, si el candidato, si en la posición es necesaria una certificación, pues esto hace que gane un mayor salario, ¿no? Y por último, la experiencia y responsabilidad en el puesto. Es decir, esta persona, esta posición, aparte de ser especializada técnicamente, le va a tener que reportar a alguien a quien le va a reportar, con quién va a actuar, con quién va a interactuar en su día a día. Entonces, pues, Olaya, teniendo en cuenta todo esto que hemos mencionado anteriormente, ¿cuál sería un buen motivo para cambiar de empresa? ¿Los profesionales tecnológicos están buscando activamente o verdaderamente es una actividad más pasiva? Pues mira, María José, antes de responderte, sí que me gustaría a mí lanzar precisamente la pregunta, es decir, a los que estáis ahí en el otro lado, en la sesión, que estáis participando, ¿cuáles creéis que pueden ser las motivaciones de cambio respecto a renunciar al actual puesto de trabajo? Y también os lo lanzo a los que estáis ahora aquí con nosotras y os identificáis con estos perfiles. ¿Qué es lo que os hace valorar cambiar de empresa? ¿Es una cuestión meramente salarial? ¿Se pueden añadir otros factores, otras motivaciones? El estudio nos ha dado información muy interesante con respecto a esto. Fijaos, la mayor parte de los encuestados, un 52,13%, respondieron que les interesa cambiar de compañía, pero que no están en una búsqueda activa. Yo creo que esto es un dato fundamental. Es decir, no hay una proactividad hacia un cambio dentro de su trayectoria profesional, sino que, bueno, están abiertos a escuchar posibles opciones, pero sin estar activamente. El motivo principal para cambiar de empresa, según los encuestados que lo desean, es la búsqueda de un salario superior. Eso es evidente, estamos hablando de un 43,48%. A lo que debemos sumarle, que esto es la parte que es llamativa, pues la parte de promoción, una mayor responsabilidad, buscando un proyecto más interesante.
pero es que en ningún caso se busca cambiar de empresa para tener una mayor presencialidad. Entonces, después de este análisis que hemos estado haciendo, yo creo que es importante también adentrarnos en un proceso que es fundamental en la captación de los perfiles tecnológicos. María José, ¿qué nos puedes contar sobre la parte del proceso de selección? Vale, hola, ya pues te cuento, mira, este terreno es un terreno muy interesante, ya que afecta a los procesos de selección y esto es clave. Este sector se diferencia de otros sectores y de otros procesos de selección. En los departamentos de recursos humanos estamos acostumbrados a procesos de selección que duren mucho más, que sean más largos. Esto es un factor clave para el éxito del proceso de selección tecnológico. Un proceso de selección tecnológico, como todos saben, yo creo, tiene que ser extremadamente ágil, ¿no? Pero entonces lo vemos aquí. Ellos creen que el proceso de selección debe durar 17 días. Esto sería la duración ideal de un proceso completo para ellos. Estamos hablando de alrededor de 2 semanas y media a 3 semanas. Nosotros en Selecta tenemos un promedio de cierre de 28 días en general para distintos tipos de posiciones. Nuestra parte dura menos, ya que el cliente hace la parte final del proceso, y nuestra parte la hacemos en un promedio de 1 semanas y media a 2 semanas. La selección, la criba, las entrevistas iniciales y enviar candidatos, eso lo hacemos en las 2 primeras semanas. Y en las otras 2 semanas corresponden al cliente. Lo que no se cierra en un promedio de 30 a 40 días, no se cierra. En este sector hay que ser extremadamente ágil, como ya lo comenté anteriormente, y hay que buscar socios, aliados especializados que conozcan el sector y que precisamente sean ágiles, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que el candidato desearía que el cierre se hiciera en 17 días. Sinceramente, esto lo vemos difícil, porque no solo influye una persona en los procesos de selección, también hay más roles, más personas en estos procesos. Ahora vamos a hablar del número de entrevistas. Idealmente, 2. Hay empresas que hacen hasta 5 o más entrevistas, y esto es muy complicado. Es difícil cerrar un proceso de selección cuando tienes candidatos en diferentes procesos y también hay que ser conscientes que este candidato va a recibir más ofertas, no solo estará en nuestro proceso de selección. Por eso es clave ser ágil y bueno, como ya lo dije, nosotros creemos que de media sería ideal hacer 2 entrevistas, más si es necesario hacer alguna prueba técnica, y en algunos casos pues es necesario, ¿no? Entonces, Olaya, ya que estamos tocando el tema de selección, me gustaría preguntarte a ti y bueno, a los que nos están viendo, ¿qué creen que debe hacer una empresa para fidelizar al talento tecnológico? ¿Qué es eso que debe resaltar o que debe destacar para atraerlo y fidelizarlo? Esa es la gran pregunta, ¿no? La que todos y todas nos hacemos. ¿Cómo podemos hacer o qué creemos que podemos hacer para fidelizar pues, estos perfiles tecnológicos? Bueno, pues de acuerdo a nuestros datos, fidelizar el talento tecnológico se ha convertido en una ardua tarea por parte de las empresas. Estos son algunos de los aspectos que las compañías deberían tener en cuenta basándonos en los datos que hemos recabado en nuestro estudio, ¿vale? Deberían avanzar tanto en la remuneración como en función de posibilidades y promoción, es decir, un poco haciendo alusión a lo que hemos estado hablando ahora en nuestra presentación. Por supuesto, dialogar con el empleado, ser amable, transparente, cuidar al trabajador y motivarlo, aumentar el sueldo anual pues, de acuerdo con el IPC, es decir, un poco lo que estamos viendo en la diapositiva. María José, ¿tú cómo lo ves? Todo esto que estoy añadiendo, ¿no? Y qué añadirías tú también, ¿no? Según los resultados que hemos obtenido. Sí, pues mira, me causa mucha curiosidad porque luego también habla del trabajo remoto presencial a elección del empleado. A veces es muy complicado darle la elección al empleado, ¿no? Yo creo que esto está tornando, ¿no? Actualmente las empresas están dando la posibilidad de ser de una manera híbrida, pero es lo que ya has comentado anteriormente, ¿no? Luego también, actualmente hay muchas noticias y hay mucha comunicación acerca de la jornada laboral de 4 días. Esto no sé cómo lo vemos aún en España. Hay países que ya la han establecido, pero bueno, esto digamos que puede ser un poco controversial, ¿no? Y como lo mencioné anteriormente, también ofrecer buenas condiciones salariales y de trabajo. Esto sí que es importante. Claro, es verdad que hay algunas empresas que no pueden competir salarialmente, pero pues que sí pueden competir, por ejemplo, con los proyectos, con las tecnologías,
o con los beneficios que le brindan a los candidatos. Repetimos, un proyecto interesante. Es clave tener un proyecto interesante, que se utilice, que sea la tecnología final, que sea un proyecto final, no que trabajen para externos. Eso también atrae más a los candidatos. Y bueno, apostar por la actualización de todos los sistemas y por la formación de los empleados. Creo que actualmente la juventud, ahora las generaciones, cada vez quieren estudiar más, cada vez quieren aprender más. Entonces yo creo que eso también es muy importante y es un factor clave que, bueno, que se puede resaltar. Esa formación interna, ¿no? Que realmente se puedan proporcionar una continuidad en su trayectoria profesional y seguir creciendo en la parte bueno, pues más técnica, ¿no? Que es, yo creo que es lo que todos están y desean y siguen buscando. Sí. Con todo esto que hemos estado hablando, hemos diseñado un perfil típico, ¿vale? Para hacernos una composición de lugar de lo que podría, pues eso, englobar las características de los resultados del estudio. Pues estábamos hablando, tal y como aparece en la diapositiva, de una persona de 38 años, ¿vale? Hablamos siempre de una media de un estándar, ¿vale? A través de los resultados, insisto, que hemos obtenido con este estudio. Su interés en cambiar de compañía, pero no lo buscan, ¿vale? Es decir, seguimos que no hay una búsqueda activa, no es una búsqueda proactiva. Cambiarían de compañía por un salario mejor. La parte salarial sigue teniendo un peso importante, acompañado también de un proyecto tecnológico. La satisfacción del salario, fijaos, está en un 6,03 puntos. ¿Cuál es la modalidad de trabajo deseada? Remoto. Y hablamos de 100% remoto. Modalidad de trabajo que realmente llevan a cabo coincide con lo mencionado y también sería 100% remoto. Deberíamos mencionar también la parte de modalidad de trabajo híbrido, pero insistimos que la parte más deseada y la que mayor aplicabilidad están teniendo estos perfiles es el trabajo en remoto. La satisfacción del puesto con el puesto, pues fijaos, estamos hablando de un 6,67 puntos. Y la satisfacción con la empresa, pues también se coincide con la satisfacción con el puesto de trabajo. Y la media, que lo mencionó anteriormente María José, estamos hablando de cerca de 5 años trabajados en su empresa. Esto es el llamado perfil típico que englobaría todo lo comentado en la presentación, en esta presentación que estamos realizando. Claro, este perfil típico es lo deseado, ¿no? Lo que los candidatos que, bueno, que han contestado a nuestra encuesta desean. Pues ahora les vamos a presentar las conclusiones brevemente del estudio para que ya luego podamos pasar a tener una conversación, que yo creo que también es muy interesante poder discutir sobre estos temas, ¿no? Que pueden generar, bueno, que las personas tienen opiniones diferentes. Entonces, primero, de acuerdo a la satisfacción, pese que a la satisfacción laboral ha aumentado en los últimos años, la movilidad laboral creció. Y eso también habla de una nueva forma de vida, de una búsqueda de desafíos. No necesariamente esto quiere decir que las personas se encuentren insatisfechas con su empresa, simplemente se encuentran deseando cosas nuevas, ¿no? Segundo, el teletrabajo como modalidad deseada. 60% de los candidatos escogería la alternativa 100% remota. Ya hablaremos qué tal les parece esto, ¿no? Porque no sabemos qué tan viable sea que sea 100% remoto, o que sea híbrido, o bueno, o que sea 100% presencial. Luego tenemos el salario como motivo de cambio. Sin embargo, es importante resaltar que estos profesionales no están buscando nada activamente. Pese a que se cambian de posición, pese a que se cambian de empresas, no están en una búsqueda activa de cambios. Luego, los profesionales apuestan por procesos de selección breves y con pocas entrevistas. Esto es una realidad que en todas las empresas debemos de tener en cuenta. Deben de ser procesos de selección ágiles. Y por último, hay otros factores claves que se deben de tener en cuenta para captar y fidelizar el talento, ¿no? Se debe tener en cuenta el proyecto interesante, se debe tener en cuenta la flexibilidad, se debe tener en cuenta también el salario y se debe tener en cuenta también la vida personal del propio candidato. Ahora vamos a seguir a contarles un poco sobre lo que hacemos nosotros.
Sí, bueno, a raíz de todo lo comentado, bueno, solo cabe resaltar bueno, que de ahí nuestro afán, ¿no? Desde Selecta Digital, el continuar poniéndole el foco en la orientación hacia el cliente, pero también hacia el candidato, ¿no? Hablando su mismo idioma, identificando cuáles son sus necesidades. Y ahí es donde nosotros atraemos a los mejores candidatos, desde la escucha activa y generando confianza. También es clave, insistimos, la agilidad, la transparencia y la eficiencia, centrándonos en las personas y no solo en los procesos. Creemos que tiene que haber una unificación entre la empresa y el candidato, ¿no? Y que tiene que haber una comunicación bidireccional. Por eso que nosotros confiamos en el acercamiento, insisto, hacia el cliente y hacia los candidatos. Con todo lo comentado, esperamos que os haya resultado interesante. Ahora, por supuesto, podemos establecer una charla activa y poder compartir con vosotros también vuestras opiniones. Pues muchas gracias. La verdad es que te preguntaba antes de entrar al webinar si nos vas a sorprender con los datos y a mí con alguno sí, me habéis sorprendido. Porque, claro, yo que voy a muchas conferencias, a muchos eventos, a muchas charlas, el mantra del talento STEM y incluso ya del talento STEM más joven es no se mueven por retribución, ellos buscan propósito y buscan proyecto. Y me ha encantado que el resultado sea tan claro, porque yo también pienso que el salario es el principal motivador de una generación, bueno, pues que sobre todo en la parte más baja, digámoslo, no tiene una retribución en línea con lo que muchas veces aportan. Es así, de hecho, y sobre todo si lo ponéis en contexto con la salida de muchos perfiles profesionales también STEM, pero más madures, a cambio de el reclutamiento de perfiles STEM más jóvenes y también más baratos. Y de esto sí que son conscientes, ¿vale? Entonces me congratula, como dirían los modernos, que se hable de esto abiertamente, porque yo creo que es una necesidad. También me ha llamado mucho la atención, y aquí va una de las preguntas, es si no están buscando activamente puesto, ¿cómo están entonces de engagement? ¿Cómo están entonces de rendimiento y de performance? Ese casi 50% de personas que cambiaría de empresa. Porque además me ha llamado mucho la atención que el nivel de satisfacción con la compañía es de un 6 y poco por ciento. Es que es bajito. Y pues comentando un poco de lo que has mencionado principalmente sobre el salario, sí que es verdad que hay muchas empresas, pues, no hay muchas, pero hay empresas que actualmente no pueden ofrecer un salario competitivo, ¿no? Entonces las empresas han trabajado mucho en qué otras cosas ofrecemos para atraer al candidato, ¿no? Entonces por eso han trabajado en los beneficios que les dan, en las recompensas que les dan, en poder ofrecer formación al candidato. Y también lo que hablamos con un proyecto interesante es que puedan trabajar con una tecnología que, digamos, que les apasione, ¿no? Pero que también les implique aprender o que lo que hacen dentro de la empresa tenga resultados y ellos lo puedan ver. Entonces, yo creo que las empresas se han destacado en reforzar esto cuando salarialmente no puedes ofrecerle lo que buscan, ¿no? En ese Sí, y es sentido, cierto además, sí, además yo creo que es cierto que las empresas han tenido que transformarse, también en sentido un poco a colación, ¿no? De lo comentado con el efecto COVID, que lo ha cambiado absolutamente todo, ¿vale? Ha forzado que se haya tenido que hacer una transformación mucho más rápida de lo inicialmente estimado y se está intentando buscar una nueva conexión de esta pertenencia a la empresa, porque yo creo que ha habido un momento donde la bifurcación ha sido muy amplia, ¿no? Entre el candidato que está trabajando en un puesto en una empresa no se sentía vinculado a esa empresa. Y eso es muy importante y yo creo que ahora se vuelve a trabajar de una manera muy consciente de que el candidato o el trabajador tienes que cuidarlo y el candidato también cuidar a la empresa, ¿no? Esa bidireccionalidad. Y creo que hubo un momento donde hubo pues cierta, ¿no? Separación. Y de ahí que muchos candidatos no estén buscando activamente, pero no les cueste cambiar de empresa. Y eso es algo que tenemos que hacer una reflexión todos y todas, ¿por qué pasa eso también, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestro talento, sea cual fuere la posición, no quiera irse de nuestra organización, ¿no? Y quiera quedarse con nosotros
si es un valor para nosotros, ¿no? Eso es el quiet quitting, gente que está con nosotros, pero no sabemos si dando el 100% o pensando en eso, que se quieren ir. El otro día tuvimos nosotros una mesa de trabajo con un grupo de directores de recursos humanos y todos estaban preocupados por eso, ¿no? ¿Qué hacer? Porque realmente el cambio es tan radical que no sabemos. Las expectativas, además, de este tipo de perfiles, bueno, yo creo que en general las expectativas de las personas han variado muchísimo, están siendo muchísimo más críticas con las organizaciones y en concreto con estos perfiles, yo creo que además son conscientes de esa situación, de que son escasos. Y me contaban el caso de algunas empresas que tienen una rotación brutal porque la empresa de enfrente, pero físicamente la empresa de enfrente, se ponía a la puerta cuando salían los trabajadores a decirles, si te doy tanto más dinero conmigo, y se van. Y se van. Y no solo en perfiles más bajos, pues como hablábamos antes de logística o de construcción, sino también en algunos casos de estos, sobre todo programadores más bien, oye, por 500 euros te vienes y se van. O sea, no sé dónde está la clave para que se logre ese engagement emocional y digas, pues que estoy a gusto trabajando aquí. Me da pereza irme a otro sitio, es que prefiero quedarme aquí porque ya tengo lo que necesito. Y esto me lleva a otra reflexión. Es verdad que las empresas, como tú decías, María José, han hecho un esfuerzo súper grande en, si no pueden subir salarios, pues, mejorar esa propuesta de beneficios en torno al bienestar corporativo, que se llama ahora. Pero preguntan a sus empleados si esa propuesta es la que necesitan, porque si tampoco les genera engagement, es que todos vamos descartando, ¿no? A lo mejor precisamente el punto de partida es ese, preguntar para luego tomar decisiones. Sí, estoy leyendo un comentario muy interesante entre los participantes que dice que Irene Fernández dice que son las generaciones más jóvenes las que cambian más de empresa. A medida que aumenta la edad del candidato, aumenta la estabilidad en la empresa. Entonces, claro, yo creo que esto va un poco con lo que tú dices. Son los jóvenes los que están más aptos a los cambios, ¿no? Ya cuando cumples cierta edad, llegas a cierta edad, ya buscas un poco más de estabilidad en la vida, ¿no? Y luego también Alcira dice, en su experiencia, cuando entrevista, participar en proyectos interesantes es clave para permanecer en sus empresas. Nosotros en Selecta Digital nos hemos dado cuenta en eso, en nuestros procesos, cuando ofrecemos un proyecto interesante, la posibilidad de cierre, la posibilidad de que candidatos se interese y también beneficios para la empresa es mucho más alta. Y también me ha llamado, es curioso cómo el mundo este de inmediatez en el que estamos viviendo está acortando lo que ellos consideran el tiempo ideal de un proceso de reclutamiento y el número de entrevistas. Fijaros, es que es 17 días como mucho de proceso de selección y 2 entrevistas. Es que quieren, como decían los romanos, veni, vidi, vici, o sea, llegar y ganar, o llegar y conseguir el puesto, ¿no? Pero es que esa es la realidad, o sea, eso es lo que quieren, porque si van a otro proceso así de corto, es que se quedan posiblemente en el proceso más corto en vez de seguir el anterior, ¿no? Hay un dato, ahora mismo no recuerdo el porcentaje, pero hay una deserción de los procesos de reclutamiento y selección también alta, de eso sabréis vosotros más, de candidatos que no llegan al final del proceso porque otro ha terminado antes, es más corto y han dicho, me quedo con este, ¿no? Sí. Nosotros con nuestros clientes pues tenemos muchísima comunicación, creemos que es fundamental el poder trasladar. Vamos a ver, es muy importante conocer qué es lo que busca, ¿vale? Un cliente en su empresa, cuál es su candidato ideal, pero también hay que hacer la reflexión a la inversa. ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer a ese candidato y cómo debes gestionarlo? Entonces asesoramos también en intentar minimizar esos procesos que a veces se alargan en el tiempo. ¿Por qué? Porque como tú bien comentabas, es muy raro que un candidato quiera estar en un proceso más de 2 semanas. O sea, 2 semanas tendría que estar el proceso cerrado. Y de hecho nosotros, claro, por eso estamos compuestos en la organización por consultores que tienen la agilidad de poder conectar con el candidato, transmitir de una manera muy ágil para poder enganchar, atraer, enamorar al candidato e intentar cerrar lo antes posible, no por una cuestión, sobre todo por una cuestión de lo que comentábamos ahora por parte del candidato, que lo quiere pues tener claro efectivamente. Sí. Entonces desde Selecta es algo que hemos interiorizado y que tenemos que hacer, es decir, porque nos lo exige el mercado ahora.
Hay otra cosa, mientras leo la pregunta de Sara, ahora, que no se me vaya la idea, creo que también es muy importante el matiz de darles formación, porque además, estando en un segmento de conocimiento como es el de las tecnologías, que avanzan de una manera súper rápida, la formación tiene que ser una propuesta de valor muy contundente y muy continuada en el tiempo. No vale darles un cursito ahora y olvidarme hasta dentro de mucho. Para ellos, ese desarrollo es que es parte de su empleabilidad y son conscientes de la empleabilidad. Yo creo que eso también es un dato importante del estudio, que se lee entre líneas. Sí. Sí, tiene un factor importantísimo la parte de formación, el que realmente tenga la posibilidad de crecer profesionalmente, no solo por un proyecto, sino en la parte técnica. Es decir, le da muchísimo valor el tener esa formación técnica y que Claro. la empresa En apueste por cambio, ellos. los más jóvenes, que por aquí va el comentario de Sara, que dice, las nuevas generaciones son más propensos a la cambio, y es verdad, algunos no superan los 2 años, pero es que algunos no superan ni los 6 meses, ni los 100 días típicos y se van. Ahí, fijaros, yo creo que el enganche emocional, la verdad es que yo creo que es que el entorno de trabajo les resulte atractivo, que la relación con los compañeros sea la que tiene o la que ellos consideran que tiene que ser y con el jefe. Hay un estudio muy interesante que recomiendo leer, que es el antidecálogo de la generación Z, que lo ha sacado la Fundación Factor Humà de Barcelona. Y precisamente va enfocado mucho al segmento este de los más jóvenes, que dicen en tono hasta cierto punto de humor también, qué hay que hacer y cómo no, mejor dicho, cómo hay que hablarles y cómo no hay que hablarles en términos reales, en términos figurados de procesos de recursos humanos a los más jóvenes para que no se vayan de la compañía. Y tiene conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, una de ellas es, no me organices un afterwork. Es que el afterwork me lo organizo con mis compañeros. Y yo quiero, no me lo organice, porque eso ya tiene el carácter corporativo. No quiero tener ese carácter corporativo. Hay cosas curiosas, de verdad. Yo creo que se trata de entender esa forma que tienen ellos de pensar. Claro. Y nos cuesta, a los que tenemos años nos cuesta, pero oye, recordemos que también hemos sido jóvenes, que eso nos va a ayudar un poquito. Y también que se trabaje con tecnologías punteras, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy conocido la inteligencia artificial, ¿no? Cybersecurity. Son cosas que actualmente están atrayendo mucho a los perfiles, a estos profesionales. Y también tener los profesionales, por ejemplo, un project manager que tenga la capacidad de tener lo comercial o de negocio, pero también entender lo tecnológico. Entonces, formar a los candidatos en ese camino también entrega mucho valor al candidato. Yo por Y último, y para no sé, perdona. no, estaba leyendo el comentario del onboarding. El onboarding es muy Sí, importante, un buen mentor. Al principio, eso también es clave. El onboarding es tu primer carta, sí. ¿no? Tu primera imagen, es la primera imagen que das. Entonces, el onboarding también juega un papel fundamental porque en este das a conocer la empresa, das a conocer cómo vas a trabajar, si verdaderamente vas a conectar y generar sinergias o no. Promesas cumplidas del onboarding se tienen que ver después en cada momento de la vida del empleado, en esos media de 4 años, pues en esos momentos es donde se dirime el me quedo o me voy. En que esa promesa del onboarding se cumpla desde el mismo momento en el que se propone. Y ligado con esto, y este es mi último comentario, yo creo que también los managers necesitan mucho apoyo para gestionar, como se tiene que gestionar, este colectivo de personas. Es muy diferente y ahí los managers que tienen una presión brutal para ser los líderes de equipo, además de conseguir resultados, yo creo que necesitan un apoyo. Aparte de ser ellos los mentores de la gente nueva, de los más jóvenes que entran, yo creo que ellos también necesitan ese apoyo para conocerles mejor. Lo cual me iba a pensar, bueno, pues que a lo mejor hay que desarrollar también unos programas de acompañamiento o de formación incluso para los propios managers, no lo sé. Los expertas sois vosotros y los que nos acompañan, que por cierto, siguen aquí prácticamente todos conectados, con lo cual, eso es que estamos generando su atención. Vale, no sé si tenéis algo que añadir, porque Sara vuelve a comentar también otra cosita aquí. Sí, me parece muy interesante el Sí, comentario de Sara, sí, porque sí cierto. que es verdad que uno no se debe olvidar de lo que sigue, ¿no? Del candidato una vez ingresa. Exactamente. En eso es en lo que se traduce lo que os digo, de ver si las promesas se van cumpliendo. Habrá algunas que haya que adaptarlas, pero siempre con transparencia. Esa es una de las cosas o de las claves con las que creo que se mueve el talento más joven. Y es que quieren las cosas como son. Otra cosa es que luego les guste y que sepan aceptarlas, pero oye, ellos van por la vida con transparencia, pues hay que responderles con transparencia y tratarlos como adultos que son, que es así. Quizá ahí radique un poquito el problema de todo, ¿no? Que lo decíamos también antes de entrar, ahora somos adolescentes hasta que tenemos los 40 años.
Y eso es lo que nos provoca muchas veces el ver que nos merecemos más de lo que realmente a lo mejor aportamos en un momento determinado, o simplemente oye, que las cosas en la compañía van de una manera determinada y todo no se puede cumplir. Al final estamos hablando de organizaciones que son sistemas complejos. Adaptarse a los cambios es complicado, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo pues encontrando puntos en común. Hablando con este caso, con este colectivo, que tiene las ideas bueno, bastante claras, en algunos casos incluso para bien, no os digo que para todo, pero en algunos casos para bien, y que tienen muy claro los referentes que han vivido, que son los de sus padres. Ellos ahora, pues, sobre todo, valoran mucho su tiempo, como hemos visto en vuestro estudio, el tema de la forma en la que yo trabajo, el teletrabajo, desde donde el tiempo, no es que quieran trabajar menos, es que quieren distribuir su tiempo. Y como decía mi hija, mamá, yo quiero vivir, no quiero estar solo trabajando o solo estudiando cuando estudiaba, y lo ha conseguido. Bueno, pues adelante porque se puede conseguir. Muchísimas gracias, ha sido de verdad que me habéis sorprendido y para bien. Por fin un estudio de jóvenes que dice algo diferente y os lo reconozco. Olaya y María José, haremos ahora un buen resumen de la sesión, que lo merece, y gracias a todos por estar aquí con nosotros hasta el final, de verdad. Que tengáis un buen martes, que todavía es martes, ya es martes. Sí, un martes que lo dejemos para los supersticiosos y agradeceros, porque ha coincidido martes 13, pero bueno, está siendo un martes muy productivo y espero que aquellos supersticiosos vean que es muy buen martes, y agradeceros también a vosotros por la organización, es siempre un placer colaborar con vosotros y por supuesto a todos los que nos han acompañado en esta sesión. Bueno, os enviaremos toda la información, lo he dicho, para que podáis analizarla en detalle y cualquier cosa estamos a vuestra disposición los tres. Un abrazo, de verdad. Gracias. Gracias. Buen martes 13. Hasta luego. Hasta luego.